Muy buen día para tomar su lugar. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera o segunda ocasión. Bienvenidos a estar en su casa. Y bueno, vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Llevamos ya, esta es la tercera semana, estamos hablando acerca del reino de Dios y hemos definido que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la vida de sus hijos, y que a medida que nosotros nos sujetamos a su gobierno, pues nuestra vida va teniendo una transformación, nuestra vida va teniendo una expresión de la vida que Él compartió en nosotros. Y bueno, otra de las características del reino de los cielos es que el reino opera desde el mundo invisible para afectar el mundo visible. Pues el reino al que nosotros pertenecemos es un reino espiritual. ¿Sí? Recuerdan que en alguna ocasión, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú rey? Y él le dijo, sí, pero mi reino no es de este mundo. Y entendiendo esto, que el reino al cual nosotros pertenecemos es un reino espiritual. Pero este reino tiene el poder de transformar al mundo natural. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, vino a establecer su reino, vino a establecer su gobierno. Ahora a nosotros, la iglesia, ahora a nosotros, los hijos, nos corresponde extenderlo. Que más gente lo pueda conocer, que más gente pueda ver que este reino pues es verdadero y que este reino pues trae para nuestras vidas beneficios, trae para nuestras vidas una expresión gloriosa de la vida de Él. En las semanas anteriores veíamos que el reino es como una pequeña semilla que se va desarrollando poco a poco, pero con firmeza. Y recuerdan que leíamos esta porción de la escritura que está en Marcos 4:30, no lo vamos a leer, acerca del grano de mostaza, ¿no? Cómo Jesús habla acerca del grano de mostaza, del potencial que tiene el grano de mostaza, pero como esa pequeña semilla, cuando es sembrada, dice que da un árbol, ¿sí? Dice que es la mayor de las hortalizas. Pero otra de las características del reino es que el reino comparte su crecimiento de la buena semilla con la mala hierba. Y creo que aquí es donde la iglesia muchas veces ha confundido esta parte, porque la iglesia se ha querido separar de los demás, se ha querido separar de todos aquellos que no comparten o que no viven conforme a la vida que hemos recibido. Pero, contrario a todo esto, nosotros podemos coexistir, ¿sí? Y lo vamos a ver en una de las parábolas. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 30, por favor. Y la escritura cita así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en esta porción de la escritura vemos cómo el reino de los cielos tiene la capacidad de coexistir, y nosotros nos podemos dar cuenta en lo natural, ¿verdad? Dios no nos ha separado a nosotros.
La iglesia se ha separado de los demás porque si no me vayan a contaminar. Pero realmente nosotros, por la semilla que fue plantada en nosotros, por la comunión que tenemos con Dios, por todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, nosotros tenemos la capacidad de no contaminarnos. Así es, amén. El problema es que muchas veces nosotros mismos tomamos decisiones que afectan nuestra vida. Porque la misma Escritura nos dice que Él nos libró o quitó de nosotros el poder del pecado. Por lo tanto, nosotros somos inmunes al pecado. Muchas veces nosotros cedemos, dice la Escritura, a los deseos. Cedemos a las concupiscencias, pero realmente de parte de Dios lo que Él hizo, la obra consumada, es una obra perfecta que nos libra del pecado. Porque no solamente nos perdonó, dice la Escritura que el pecado fue quitado de nosotros. El pecado, dice, no se enseñoreará más de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero sí tenemos la capacidad de coexistir por la calidad de la semilla que se depositó en nosotros para dar el fruto deseado del Padre. Amén. Nosotros, es más, esa semilla que fue depositada tiene la capacidad de que otros puedan adherirse, de que otros puedan conocer a Dios, de que otros puedan pasar de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Porque los ciudadanos del reino fuimos llamados a expresar la grandeza de aquel que nos habita, y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. Lo que nosotros hacemos es todo aquello que el Padre nos indica, pero también lo hacemos no en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en el poder de Él, como dice la Escritura, que actúa poderosamente en nosotros. La Escritura también nos cita que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así es que nosotros no dependemos de nuestras habilidades en total o en totalidad, sino que dependemos del poder de Él que se expresa en nosotros. Sí, es cierto que tenemos dones, es cierto que tenemos talentos, es cierto que tenemos habilidades, todo eso es dado por Dios, pero hay muchas cosas en las cuales estamos limitados, donde solamente es Dios el que actúa en nosotros. Y eso es algo importante, porque aunque nosotros pertenecemos a ese reino y debemos vivir sujetos a ese reino, pero ese reino ahora, a nosotros, la iglesia, se nos ha dado la encomienda de que lo extendamos, de que más gente lo pueda conocer. Y ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde la iglesia tiene su participación. Ahí es donde la iglesia tiene que activarse para que todo esto que por parte del diseño de Dios ya fue dado, Él se pueda dar a conocer a través de nosotros. Fíjate lo que dice la Escritura, y eso yo quiero que tú lo tomes en primera persona, porque la Escritura lo dice así de cada uno de nosotros. Mateo 5, versículo del 13 al 16, cita de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Tú eres la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? La sal es un sazonador, es un preservador. ¿Sí? Los usos que le dieron a la sal en la antigüedad, realmente no sé qué hubiese hecho la humanidad sin la sal. Pero realmente la sal en estos tiempos que se escribió la Escritura, la sal tenía una importancia tremenda, porque sin la sal muchos alimentos no se pudieron haber preservado. Pero fíjate lo que está diciendo la Escritura, dice que tú eres la sal de la tierra. Entonces la sal tiene mucha importancia en la humanidad. Y así como la sal en tiempos pasados y todavía hasta ahora se utilizó para preservar alimentos, también la sal en la actualidad es un sazonador. ¿Qué pasa si te sirven comida sin sal? Porque la sal tiene la capacidad de cambiar
el sabor de los alimentos. Esa es la capacidad que tiene la sal. Bueno, como hijo de Dios, como sal de la tierra, tú tienes la capacidad de cambiar, de transformar esta tierra. Amén. Tú tienes la capacidad de preservar esta tierra por ser hijo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Primero sal y después dice luz. Entonces cada uno de nosotros dice que somos la luz del mundo. Cuando en esta porción, cuando habla de la luz del mundo, cuando habla del mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando del sistema, ¿sí? Ese sistema que es contrario a Dios, pero dice que en ese sistema que ignora de Dios, que no conoce a Dios o que muchas veces se opone a Dios, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, somos la luz del mundo. Pero si tú te das cuenta, en la actualidad hay mucha gente que está perdida. Hay mucha gente que vive en ignorancia. Hay mucha gente que hace cosas que están totalmente perversas. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento de Dios. Y mucha de esa gente va a conocer a Dios a través de ti. Amén. Por eso es importante que entendamos que somos sal y somos luz. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta el nivel, el grado de responsabilidad que Dios pone en cada uno de nosotros? Sal y luz. La luz no se debe esconder. Alguien de ustedes pone, dice, debajo de un mueble o debajo del mueble de cama, del buró, ¿alguien mete ahí la luz? No, ¿verdad? Es como que ilógico que esas lámparas estuviéramos en el piso. Sería ilógico. Tiene que estar en el lugar más alto, en el lugar estratégico. Así es cada uno de nosotros. Tenemos que poner, o tenemos que ser luz y tenemos que estar en los lugares más estratégicos para que la gente pueda ver y pueda conocer a Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ah, caray, entonces decían, no, que no es por obras. No es por obras la salvación. Pero las obras, escucha esto, las obras son una evidencia de que yo soy hijo de Dios. Yo no hago buenas obras para alcanzar la salvación de Dios o el favor de Dios. Las buenas obras que yo hago, las hago porque sé quién soy en Cristo, porque sé que soy sal y soy luz. Aunque el reino es espiritual, se expresa en obras que dan gloria a Dios. Por eso es que nosotros como hijos de Dios hacemos obras. Por eso es que nosotros como hijos de Dios expresamos la grandeza de Dios a través de las obras que hacemos. Dios está constantemente delante de nosotros llamándonos a más. Dios sí constantemente nos está llamando a más, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros entramos en un estado de confort y decimos, no, yo ya sí, ya. Pero Dios constantemente nos lleva a más, nos lleva a más, nos lleva a más, constantemente nos quiere elevar a niveles más altos. Y a donde Dios nos llama, o Dios nos llama dándole al ciudadano del reino una esperanza sumamente atrevida, audaz y valiente para notificar las buenas noticias del reino. Amén. ¿Por qué te digo que Dios le da al ciudadano
la capacidad de notificar las buenas noticias del reino. Una notificación no es nada más como que darte un aviso. Una notificación es un aviso legal, sustentado, que va y te dice, o que es dictado por una autoridad y dice, esto es lo que tú necesitas conocer, o esto es de lo que yo te estoy informando. Entonces, el Evangelio nos da esa capacidad de poder notificar lo que Dios ya hizo, las buenas noticias del reino. Por lo tanto, el Evangelio debe ser compartido por cada uno de los que conforman la iglesia de Jesucristo, pues nosotros tenemos que entender quiénes somos. La Escritura, fíjate lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Eso lo dice la Escritura? Entonces, si tú vas a buscar, ¿cuál es la función de un embajador? Representar a un país, principalmente, ¿verdad? Representa a un país. Nosotros representamos en esta tierra al reino de los cielos. Esa es la facultad que nosotros tenemos como hijos de Dios, representar en esta tierra al reino de los cielos. Por lo tanto, cada vez de que un hijo de Dios se para en el lugar que sea, es un representante del reino de los cielos. Donde tú te pares con un entendimiento correcto de hijo de Dios, tú eres un representante del reino de los cielos. Es un empoderamiento que Dios te da a ti como su hijo, donde te coloca en un lugar de privilegio para que tú le representes a Él. Fíjate lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén, amén. Embajadores por gracia, por el favor de Dios. Y aquí nos está hablando de la obra de salvación. Todo lo que Él hizo, dice, Él nos reconcilió consigo mismo para que nosotros viniésemos y lo representásemos aquí, en esta tierra. Así es. Y si no te basta con ser embajador, también la Escritura dice que somos ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios. O sea, Dios para ti no es alguien así tan lejano, ni puedes decir, es que Dios es mi cuate o Dios es mi amigo. No, dice la Escritura que tú eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de la familia más poderosa en el universo. La familia de Dios, no en la tierra, dice en el universo. Efesios 2, 18 al 20 cita así: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y qué bueno que aclara aquí la Escritura que aunque somos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, pero dice que la principal piedra o el fundamento es Cristo. Es el fundamento. No es lo que un hombre piense, no es lo que un pastor piensa, no es lo que un profeta piensa, no es lo que un evangelista piensa, sino el principal fundamento que tenemos que entender, la roca de salvación es Cristo. Amén. Ahora,
si ser miembro de la familia de Dios y ser embajador te parece poco, dice la Escritura que somos hijos de Dios. Todavía es niveles mayores, ¿verdad? Gálatas 3, 24 al 28 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es un maestro, es un ayudante. En la antigüedad, en las casas grandes, el dueño de la casa o el patrón mandaba a su hijo a la escuela, y el que llevaba al niño a la escuela, el ayudante o el niñero, como tú le quieras llamar, ese era el ayo. El ayo llevaba al niño a la escuela, lo dejaba en la escuela y esperaba ahí hasta regresarlo. Era un guía solamente para llevarlo a que este niño adquiriera el conocimiento que necesitaba. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley, nosotros no estamos bajo la ley. La ley solamente nos llevó a Cristo, nos llevó a entender la obra de Cristo, nos llevó a entender el estándar de perfección de Dios. Nuevamente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Si te das cuenta, o sea, y te digo, embajadores, miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Si todavía dices, ay, todavía como que me falta un poquito más, la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, si tú te das cuenta en nuestras culturas o en otras culturas, los templos donde se adoraba a los distintos dioses realmente eran lugares con una ornamenta, con muy valorados, muy venerados, o sea, los cuidaban como no tienes idea. Bueno, ahora la iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta el nivel tan alto al cual Dios nos ha llevado a nosotros? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19 al 20, cita así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el nivel, y podríamos seguir citando más cosas de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero pues nada más te voy a dejar con esto, ¿verdad? Para que tú lo medites y tú lo puedas dimensionar. Realmente como iglesia, como hijos de Dios, debemos dimensionar esto que Dios ha hecho en favor de nosotros. El reino de los cielos fue diseñado para llenarlo todo. Todo. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos llenar esta tierra, para que nosotros podamos influenciar esta tierra, para que esta tierra pueda conocer al Dios que los creó, pero al Dios que nos habita a nosotros como sus hijos. Lucas 13, 20 al 21 cita así: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo lo hubo fermentado. El reino tiene esa capacidad de llegar, de implantarse, pero el reino es expresado a través de los hijos. Por lo tanto, los hijos tenemos que elevar nuestro nivel, nuestra capacidad, nuestro entendimiento en el conocimiento de Él, pero también aprendiendo a sujetarnos al gobierno de Dios.
Amén. El reino fue diseñado para abarcarlo todo. El reino de Dios, aunque es exclusivo de la iglesia, ha sido dado a todos los hombres. El reino, miren, la iglesia tiene la exclusividad del reino. Pero algo padre que Dios ha hecho es que todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador tiene la capacidad de entrar, de ser parte de ese reino. Ese es un privilegio que tenemos, porque el reino está disponible para todo aquel que quiera. Entonces, el reino de Dios, aunque es exclusivo de la iglesia, ha sido dado para todos los hombres. Pues todo vacío es una prueba de la ausencia de la iglesia, ya que está llamada a ser y a manifestar la plenitud de Cristo. Entonces, donde hay vacíos, ¿verdad? En la sociedad donde hay vacíos, hay una ausencia de la iglesia. La iglesia no está haciendo presencia. Los hijos de Dios no nos estamos expresando, sino que solamente estamos ahí como que existiendo y la vamos sobrellevando. Dios no nos ha llamado a sobrellevar nuestras vidas. Dios nos ha llamado, dice la Escritura, que Él nos trae de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por lo tanto, como hijos de Dios y basado en todo lo que somos, de lo que acabamos de ver y todo lo que Dios nos ha dado, en la posición que Dios nos ha dado, realmente estamos en esta tierra para poder transformarla. En la iglesia primitiva, a los hijos de Dios, a los cristianos, se decía de ellos: ahí vienen estos que trastornan el mundo. Porque realmente era una locura, y no locura de estar loco, sino que era una locura para el mundo la manera en la que esta gente tenía una transformación en sus vidas, la manera en la que esta gente vivía su fe, la manera en la que esta gente caminaba con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación se expresa en términos de transformación. La salvación se expresa en transformación. Si una persona dice: es que yo he sido salva porque Dios llegó a mi vida, esa salvación que llegó a tu vida de parte de Dios va a generar como consecuencia una transformación en todas las áreas. Por eso es que es necesario, la carta a los Romanos habla de la renovación del entendimiento. Una persona puede haber sido salva, pero si no tiene una renovación en su entendimiento, va a querer operar de la misma manera que ha operado toda su vida. Y tú no puedes hacer, o no puedes pretender, o no puedes esperar cosas distintas si sigues haciendo las mismas cosas de toda la vida. ¿Te acuerdas que semanas atrás les decía que quien no conoce a Dios, o quien no ha conocido a Dios, quien no ha sufrido una transformación en su vida, no ha conocido a Dios, sino que solamente ha conocido a un ídolo que le pide, que le ruega, que le puede hacer ofrecimientos, pero que no va a hacer nada, porque el Dios en el cual nosotros creemos ya hizo todo lo pertinente para que nosotros podamos vivir de una manera distinta. Pero también a nosotros nos corresponde hacer lo prudente y lo pertinente para salir de esas situaciones. Si tú le pides a Dios, tú le puedes pedir con toda la fe que tú quieras, pero si tú no estás operando de acuerdo o a la manera de Dios, pues te vas a seguir pidiendo. Si tú no cambias tu manera de vivir, si tú no cambias tu manera de pensar, vas a seguir en el mismo lugar y con la misma gente. Ese es el problema, porque muchas veces ya saben dónde encontrarte, porque ahí has estado toda la vida.
Pero tiene que llegar un momento en que la gente te va a buscar. Pues escúchame, no vas a ver ya dónde encontrarte, te va a buscar, porque tú vas a estar en niveles más altos, porque son a los niveles a los que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios. Salvarse no significa apartarse del mundo. Eso es algo muy importante. Ser salvo o salvarse no significa apartarse del mundo, sino que Dios mismo viene a este mundo para salvarlo, transformándolo en la plenitud de su imagen. Pero eso es a través de, no del pastor, eso es a través de ti, a través de cada uno de nosotros, a través de cada miembro de la iglesia. Es que Dios viene y que Dios se expresa y Dios salva y Dios transforma a este mundo, ¿verdad? Para llenarlo de su plenitud. Entonces nosotros somos esos agentes de cambio que Dios ha traído a esta tierra. A eso estamos nosotros en esta tierra, para ser agentes de cambio. Somos nuevas criaturas que expresan el nuevo hombre para manifestar la nueva creación. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos que entender que no somos los mismos. Cuando se habla del nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento del Espíritu. Por eso es que cuando hablamos del nuevo hombre, la gente se ve al espejo, ve su cuerpo y dice, pues yo sigo siendo el mismo. Pero tú tienes que entender que aunque tu cuerpo está aquí, pero tú tienes una vida espiritual nueva. Por eso es que hablamos de la nueva vida. No es porque te hayas muerto y hayas resucitado, sino que Dios espiritualmente te dio una vida nueva. Y esa vida nueva es la que ahora debe tomar el gobierno de todo tu ser, principalmente de tu alma y de tu cuerpo. Porque el alma es eterna. El alma, dice la escritura, que está viciada. Ese es el problema y ese es el reto que todo hijo espiritual tiene, que enseñe a su alma que a partir de que Cristo llegó se debe sujetar a la guianza del Espíritu. Ese es el reto y creo que ese es el mayor problema que tenemos, porque a veces el alma todavía dice, sigo siendo el rey, pero aquí hay solo un rey, y ese rey es Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día conocemos más acerca de tu reino al cual nosotros pertenecemos. Gracias, Señor, porque aunque ese reino es espiritual, Señor, pero sabemos que es real y es poderoso en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, porque gracias a ese amor, Señor, nosotros somos incluidos en tu propósito eterno. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que cada día, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, se vaya alineando a tu vida, Señor, se vaya alineando a tu voluntad, Señor, para que tú seas el todo en todo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, los que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que compartan este mensaje, que más gente sea edificada a través de esta palabra. Nos vemos a la próxima.